5, 4, 3, 2, 1. Buenas para todos, somos estudiantes de la Universidad de El Salvador en la modalidad de línea a distancia, cursando lo que es el ciclo 8 en la asignatura de Telecomunicaciones Educativas 1. Nuestro tutor es el ingeniero César Luis Padilla y en esta ocasión me acompañará Suseli, la cual estaremos dando a conocer también temas importantes de lo que es la unidad 2, la cual se denomina Introducción a los Sistemas de Telecomunicaciones, modelo OSI, capa 3 y 4. Para continuar, como hemos visto, los servicios de aplicaciones de red en un dispositivo final pueden comunicarse con aplicaciones y servicios que se ejecutan en otro dispositivo. Y en esa ocasión pues conoceremos lo que es la capa de red, que es una comunicación de host a host. La capa de red o capa 3 de OSI provee servicios para intercambiar secciones de datos individuales a través de la red entre dispositivos finales identificados. Para realizar este transporte de extremo a extremo, la capa 3 utiliza 4 procesos básicos. Aquí encontraremos lo que es el direccionamiento, el encapsulamiento, el enrutamiento y el desencapsulamiento. Como sabemos, los equipos tienen una dirección única que los identifica como host o IP. El proceso desde que los datos son incorporados al computador hasta que se transmiten al medio se llama encapsulación. Estos datos son formateados, segmentados, identificados con el direccionamiento lógico y físico para finalmente ser enviados al medio y se encargan de dirigir los paquetes de host de destino. Los dispositivos intermediarios encargados de esta acción son los routers. El proceso de encapsular datos por capas permite que los servicios en las diferentes capas se desarrollen y escalen sin afectar otras capas. Esto significa que los segmentos de la capa de transporte pueden ser empaquetados fácilmente por los protocolos de la capa de red dentro de una red o subred. Los hubs se convierten entre sí sin necesidad de un dispositivo intermediario de capa de red. Cuando un host necesita comunicarse con otra red, un dispositivo intermediario o router actúa como un gateway hacia la otra red, es decir, que la función de la capa de red es transferir datos desde el host que origina los datos hacia el host que los usa. El protocolo de capa de red más significativo, capa 3 de OSI, es el protocolo de Internet. Si la dirección de destino no está en la misma red como host de origen, el paquete pasa al gateway por defecto para ser enviado a la red de destino. El gateway es una interfaz de un router que analiza la dirección de destino, por lo que el protocolo del modelo de red 3 es de mucha importancia en la interacción mediante el protocolo de las capas de red OSI. Las redes de datos en Internet brindan transporte a la red humana al proporcionar la comunicación continua y confiable entre las personas, tanto de manera local como alrededor del mundo. En un único dispositivo, las personas pueden utilizar varios servicios como correo electrónico, la web y la mensajería instantánea para enviar mensajes o recuperar información. Pero nos preguntamos entonces, ¿cuál es el rol de la capa de transporte o qué es la capa de transporte? La capa de transporte es responsable de establecer una sesión de comunicación temporal entre dos aplicaciones y de transmitir datos entre ellas. La capa de transporte proporciona un método para entregar datos a través de la red de una manera que garantiza que estos se pueden volver a unir correctamente en el extremo receptor. Para algunas aplicaciones, los segmentos deben llegar en una secuencia muy específica para que se puedan procesar correctamente. Con otras aplicaciones, todos los datos se deben recibir en forma completa para poder considerarse útiles. En ambos casos se utiliza TCP como protocolo de transporte. Por ejemplo, las aplicaciones como las bases de datos, los exploradores web y los clientes de correo electrónico requieren que todos los datos que se envíen lleguen a un destino en su formato original. Por lo tanto, el rol de la capa de transporte es de suma utilidad al momento de crear una capa de transporte.
Así es como le doy paso a lo que es mi compañera Suseli para que continúe desarrollando los contenidos de la unidad 2. Para continuar veremos lo que son los programas. Entre los programas están las destacadas de la capa de aplicación. Sabemos que la capa de aplicación son las que generan los datos. Estas deben intercambiarse entre los hosts de origen y los hosts de destino. Sabemos que la capa de transporte es la responsable de las comunicaciones lógicas, es decir, que las aplicaciones se ejecutan en diferentes hosts. Esto puede incluir servicios como el establecimiento de una sesión temporal entre dos hosts y la transmisión confiable de información de una aplicación. La capa de transporte no tiene conocimiento, es decir, es de tipo local o de tipo medio en el que deben viajar los datos. La ruta tomada por los datos la gestiona el enlace o el tamaño de la red. La capa de transporte también incluye dos protocolos. Entre los protocolos tenemos el protocolo de control de transmisión, el protocolo de datos de usuario y sobre todo las responsabilidades de la capa de transporte. Sabemos que esos protocolos se tienen que cumplir. En la capa de transporte tienen muchas responsabilidades. Entre ellas es que la capa de transporte en conjunto con la de datos fluye una aplicación de origen. Y es decir que esta aplicación es la que encargada de conocer su destino. Esta se rastrea por separado y es la responsable de mantener y rastrear las conversaciones múltiples. En la mayoría de las redes tienen una limitación en la cantidad de datos que se puedan incluir en solo paquete. Por lo tanto, los datos deben dividirse en partes manejables para que en la comunicación no haya ningún problema. Entre los protocolos de la capa de transporte tenemos las IP. Las IP se refieren a la estructura de direccionamiento y enrutamiento de los paquetes. La IP no solamente especifica cómo se realizará la entrega o el transporte de paquetes, sino también la IP se refiere a la estructura, al direccionamiento, al enrutamiento de paquetes. Es decir, que la IP son los destinos finales. Entonces, la IP es la responsable de garantizar la entrega o determinar si es necesario establecer una conexión entre el intermitente y el receptor. Por ejemplo, el video y la voz en tiempo real generalmente usan protocolo UDP, pero también pueden usar protocolo TCP. O tanto UDP como TCP es una aplicación para usar en la videoconferencia, es decir, que la UDP se utiliza de manera predeterminada. ¿Y cómo funcionan esta dirección? Bueno, esta dirección sabemos que están los protocolos de internet que funcionan de la misma manera en cualquier otro idioma. A través de las pautas establecidas se transmite la información mediante todos los dispositivos y se encuentran y se intercambian información con otros dispositivos conectados mediante estos protocolos. Al hablar el mismo idioma de cualquier computadora, estamos diciendo que las IP son las que direccionan la comunicación entre sí, son las que enlazan a donde nosotros queremos direccionar la comunicación. En esencia, las IP son identificadores que nos permiten enviar información entre dispositivos mediante una red, es decir, que contienen información mediante ubicación y brindan a los dispositivos acceso de comunicación. El Internet también necesita una forma de diferenciar entre distintas computadoras, también en los enrutadores y también los sitios web. Entonces, estas direcciones se hacen a través de las IP y estas nos proporcionan una forma de hacerlo. Y una forma más fácil es ver cómo funciona el Internet. Sabemos que en las IP existen diferentes tipos. Entre categorías tenemos de las direcciones de IP, la dirección privadas, direcciones IP públicas, direcciones IP dinámicas y sin olvidarnos sin las direcciones de IP estáticas. También tenemos lo que son las IP compartidas. También tenemos lo que son las clases de direccionamiento. En las clases de direccionamiento con respecto a IP sabemos que existen 5 clases. Entre las clases A está la clase B, está la clase C, está la clase D y está la clase E. En la clase A sabemos que son las que soportan las redes en internet grandes.
También en la clase B sabemos que son las que soportan las redes de internet moderadas, y en la clase C son las que soportan las redes de internet pequeñas que no necesitan mucha banda o frecuencia para poder ser utilizadas. Entre la clase D también están lo que son los multicats. Los mencionados multicats son los que soportan este tipo de redes. En la clase A se pueden utilizar sin uso en redes experimentales, es decir que esa clase E es la que menos se utiliza. En conclusión, podemos decir que las redes y sus protocolos, junto con todas las direcciones IP que mencionamos con anterioridad, las utilizamos prácticamente todos los días sin darnos cuenta, ya que la mayoría de usuarios no lo saben ni conocen su funcionamiento, pero sabemos que la interconexión de sistemas o redes de computadoras son la base de comunicaciones ahora en día y están diseñadas bajo múltiples protocolos de comunicación. Por tanto, nosotros tenemos que conocer cada una de ellas. Esto ha sido todo por su atención. Gracias.